Hola Isela, Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Pues estamos muy contentos una vez más en este martes, muy agradecidos con el Señor porque nos permite estar una vez más en este martes compartiendo lo que es la palabra de Dios aquí en su programa Ministerios Mujeres de Impacto. Y pues sabemos que en cada martes nos acompaña nuestra hermana Lupe Martínez. Muy buenas tardes, hermana Lupe, ¿cómo está? buenas tardes, muy bien, contenta de estar de nuevo otro martes más con ustedes. Una bendición siempre estar aquí. Así es, y pues seguimos en este tema, ¿verdad? Que es el tema primordial en este mes de abril. Quiero acordarme que estamos en el mes de abril porque hoy andaba mandando a varias hermanitas y amigas que feliz lunes. Entonces andaba un poquito perdida en el día, en lo que era el día, así que quiero cerciorarme que sí estemos en el mes de abril. Pero bueno, seguimos en el mes de abril y con un tema, ¿verdad? Que empezamos el martes pasado, que es mujeres de fe. Y pues estamos bien agradecidos con el Señor porque en esta tarde nos permite tener a nuestra hermana, nuestra amiga, ¿verdad? La hermana Anabel Patiño en esta tarde. Buenas tardes, hermana, ¿cómo está? Buenas tardes, Dios les bendiga a todas. Muy bien, gracias a Dios. Agradecida por la oportunidad de poder compartir el día de hoy aquí con ustedes. Así es, ya sé que estamos bien agradecidos con el Señor y pues qué privilegio que usted pueda estar con nosotros en este día. Yo sé que el Señor la usa de grande manera y qué bonito es este tema, ¿verdad? Lo que es la fe. En la Biblia podemos ver bastantes mujeres de fe, ¿verdad? Que estuvieron dándonos, ¿verdad? Ese ejemplo de fe y queremos ser esas mujeres de fe. Queremos en este mes y en los meses que vienen teniendo esa fuerza, ¿verdad? Y esa fortaleza que nos ha dejado esas mujeres de fe. Y pues yo quiero decirles, ¿verdad? Que la fe es tan importante, ¿verdad? Como cristianos, es bien importante que nosotros tengamos esa fe, porque la palabra de Dios nos dice que en Efesios 2 del 8 al 9 nos dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. O sea, es tan importante que tengamos fe porque a través de la fe vamos a tener la salvación. Y esto no va a venir de nosotros, dice, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es un regalo que el Señor nos da, ¿verdad? La fe es importante para nuestra salvación. Así que debemos de empezar a atesorar esas promesas que el Señor nos da a través de la palabra, ¿verdad? Porque de ahí iniciamos esa fe tan grande y tan maravillosa, ¿verdad? Que es el regalo que Dios nos da. Recordemos que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, Él viene y nos pone esa pedacito de fe, ¿verdad? Pero nosotros debemos de acrecentar cada día a través de la palabra, a través de la lectura y creer, ¿verdad? Creer verdaderamente en nuestro corazón que las promesas que están ahí en la Biblia verdaderamente son de nosotros, verdaderamente lo creemos y sabemos que lo que está escrito en la Biblia es sí y amén. Así que qué bendición, hermana, en esta tarde tenerla a usted y pues qué bendición tan grande, ¿verdad? Que también seamos parte de una misma congregación. Nos congregamos en Templo Victoria, tanto la hermana Lupe, la hermana Anabel y pues su servidora nos congregamos en el Templo Victoria con nuestros pastores hoy nuevos, ¿verdad? Que nos engalanamos, nuestros pastores Aram y Mónica Najad, muy contentos por tenerlos, ¿verdad? Y pues bien agradecidos con el Señor. Hermana Lupe, ¿tiene algo que quiera compartirnos o comentarnos? Así, hablando de los pastores, Aram y a Mónica Najar, que dices que nos estamos engalanando, me gusta cómo nuestro pastor senior que teníamos, Pastor Alex Najar y su esposa, ellos siguen adelante, no se han retirado y pasaron el batón para las nuevas generaciones para que sigan trabajando y eso es una bendición que a nuevos pastores tengamos ahí, que aunque nuestro pastor Adam ya él nos ha enseñado por 20 años, predicado, enseñado y es nuestro maestro en la escuela bíblica, en el seminario,
pero quiero hacer énfasis en lo que el pastor Alex Najar siempre ha dicho, él tiene el corazón para misiones, que es el corazón Ujú. de Dios. ¿Y qué es misiones? Es llevar el evangelio a todo lugar, llevar el poder del evangelio a los lugares no conocidos y él a donde no se conoce el evangelio. Y es un gozo tenerlo, que no se retiró, que no dijo: "Oh, ya me voy a mi casa y ya, ahí háganse bolas". A ver cómo le hacen, no, sino que él sigue adelante orando por la Así es. congregación, siendo ejemplo, siendo columna. Entonces ahí lo tenemos y es un gozo para nosotros tener a nuestro pastor Alex Najar con nosotros, que él sigue echándole ganas y no nomás dando ejemplo, pero sigue sirviendo en todas las áreas y gracias a Dios damos por sus vidas. Así Y pues es. también por nuestros pastores, que estamos muy contentos con Mónica, que nuestra pastora Mónica, que la conocemos desde niña y ahora que sea nuestra pastora es un gozo que el Señor la ha posicionado en ese lugar y aquí estamos para serle de bendición. Y bueno. Algún día nos va a volver a acompañar porque hace años nos acompañó aquí 2 veces y ojalá y un día de estos me diga que sí, que nos acompaña a traer otra vez la palabra del Señor. Y bueno, ya hablé mucho. Así es, hermana. Pues qué bendición, como decíamos, es una bendición tener a nuestra hermana Anabel Patiño y queremos recordarle que el tema de este mes es Mujeres de Fe. La semana pasada estuvimos hablando de Ana y pues en este martes que viene se estarán hablando de diferentes mujeres, ¿verdad? De la fe. Y pues yo sé que mi hermana, ¿verdad? El Señor la usa de una gran manera y sabemos que el Señor la va a usar en este día. Así que, hermana, pues agradezco al Señor que usted esté con nosotros en este día acompañándonos y pues sin más por demás, queremos dejarle su tiempo para que usted traiga, ¿verdad? La palabra, que el Señor la use en lo que Él ha puesto en su corazón. Bienvenida, hermana, y el tiempo es de usted. Sí, pues buenas tardes una vez más y quiero agradecerle una vez más a hermana Lupe por la confianza y por la oportunidad que me da también de compartir aquí la palabra de Dios en el programa Ministerio Mujeres de Impacto. Y yo espero que sea de bendición para todos los que le escuchen, porque siempre es una bendición el poder compartir la palabra, porque cuando uno está estudiando para compartir, está aprendiendo, pero también está aprendiendo mientras uno está compartiendo. Así que es como una doble bendición para uno que comparte la palabra. Y bueno, como ya dijo mi hermana Isela, que en este mes estamos hablando acerca del tema de mujeres de fe. Y sin duda que la palabra de Dios tiene muchos ejemplos de mujeres de fe y obviamente no podemos hablar de todas ellas, pero sí vamos a estar hablando de algunas durante este mes. Y antes de empezar, sí quisiera hacer una oración y poner este tiempo en las manos en las manos del Señor. Amén. Padre Celestial, yo te doy gracias por permitirme compartir tu palabra en esta tarde, Señor, que seas tú tomando el control de este tiempo, Señor, y que yo pueda ser un instrumento útil en tus manos. Yo te doy gracias por cada mujer que se ha conectado y cada mujer, Señor, que se estará conectando, Señor, que tú bendigas sus vidas. Y hoy yo te pido, Señor, que tú abras nuestros oídos, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que nosotros podamos recibir lo que tú tienes para cada una de nosotras en esta tarde, Señor. Que tú seas glorificado, Señor, y que cada persona sea edificada por medio de tu palabra, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y primero yo quiero hablarles un poco acerca de lo que es la fe, porque como sabemos el que se mencionó también la semana pasada, el tema o la escritura base que estamos usando durante este mes de abril es Hebreos 11:1.
y ahí podemos ver una definición de lo que es la fe. Y esa escritura de Hebreos 11:1 es una de mis escrituras favoritas, una de las primeras que memoricé cuando yo empecé en los caminos del Señor. Y Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en todo ese capítulo 11 de Hebreos, ahí se nos presenta esa idea de fe como el poder mirar confiadamente hacia el futuro, pero basándonos en la confianza y en la seguridad que nosotros tenemos en esas promesas de Dios. Y en todo ese capítulo 11 que también es conocido como el capítulo de la fe y que menciona, tiene una lista de los que son conocidos como los héroes de la fe. Ahí vemos ejemplos de personas que creyeron y que demostraron una fe verdadera, una fe que salva. Y cada ejemplo de fe demuestra una confianza en Dios, ¿verdad? Que estaba basada en lo que esas personas sabían y lo que ellos mantenían como una garantía de que Dios cumpliría cada una de sus promesas. Y esa seguridad, esa convicción de la fe no es simplemente una creencia ciega, no es una ilusión, sino que todos los personajes que se mencionan en todo ese capítulo muestran que ellos tenían buenas razones para confiar en Dios. Y su fe estaba arraigada, estaba con esa plena confianza en que Dios haría lo que él había prometido. Y así como nosotros podemos ver en todo ese capítulo a ese tipo de fe, esa confianza que produce obediencia, tiene, tiene como resultado las bendiciones y la aprobación de Dios. Y para nosotros el poder ver o el poder leer acerca de esos ejemplos debería inspirarnos, ¿verdad? A tener esa confianza para creer que Dios cumplirá sus promesas incluso cuando nosotros morimos antes de verlas cumplirse, porque en ese mismo capítulo 11, en el verso 13 nos dice que conforme a la fe, dice, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea que el hecho de que nosotros no veamos con nuestros ojos naturales o que no comprendamos la manera en que Dios va a hacer algo, no significa que Dios no lo pueda hacer o que no lo hará. Y así que eso es un poco acerca de la fe que se menciona ahí en el capítulo 11 de Hebreos. Y ahora yo quiero compartirles acerca de una mujer que logró formar parte de esa lista, ¿verdad? Que se menciona ahí de los que se conocen como los héroes de la fe. Y es interesante que solamente se mencionan dos mujeres ahí en esa lista. En una de ellas es Sara y la otra es Rahab. Y hoy yo quiero compartirles acerca de la fe de Rahab. Porque allí en Hebreos 11:31 nos dice que por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. O sea que esta historia de Rahab nos dice que era una ramera. Si alguien no sabe qué significa esa palabra, es que ella era una mujer que ejercía la prostitución. Y esa historia de Rahab tiene un mensaje de aliento, de ánimo para cualquier persona que sienta que no es lo suficientemente buena o digna de recibir la gracia de Dios. Así que vamos a estar hablando hoy acerca de la fe verdadera de Rahab, porque sabemos que no siempre es fácil creer que Dios tiene un plan para nuestra vida, creer que hay esperanza para nosotros. Y muchas veces todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, lo que vemos o lo que nos sucede, parece decirnos lo contrario, de que Dios no tiene un plan, de que no tenemos esperanza.
Y tal vez vienen muchos pensamientos a llenar nuestra mente, desanimándonos de vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Y quizás tu mujer que me escuchas, tal vez has tenido un pasado oscuro y tal vez sientes que nunca podrás ser aceptada por Dios. O quizás conoces de Dios, pero ves una diferencia entre lo que es tu vida en la realidad y la vida que debes tener conforme a lo que nos dice la palabra de Dios. Y tal vez deseas llegar a tener esa vida de pureza, pero sientes que estás muy lejos de poder alcanzarlo. Pero hoy yo te digo en esta tarde que tengas ánimo porque Dios sí tiene un plan para ti y sí hay esperanza para tu vida. Y no importa cuán oscuras puedan parecer las cosas, tienes un futuro y hay esperanza, así como estaremos viendo en esta tarde en la historia de Rahab. Porque nosotros podríamos decir que Rahab no tenía credenciales espirituales, que no tenía herencia piadosa, que no tenía una buena reputación, pero Dios la escogió. Y la historia de Rahab nos demuestra, nos enseña que la gracia de Dios es más grande que nuestro pasado, que la fe verdadera produce también acciones valientes y que cuando Dios salva, Él lo hace de una manera completa. Así que hoy yo quiero enseñarles 5 cosas que podemos aprender acerca de la fe de Rahab. Pero antes, quiero animarles, si alguien nunca ha leído la historia de Rahab, si no conoce quién es Rahab, yo les invito, cuando ustedes tengan tiempo en su casa, tomen su Biblia y lean el capítulo 2 y el capítulo 6 de Josué. Y allí tendrán más información acerca de Rahab, tendrán la historia completa, porque hoy solamente estaré compartiendo unas porciones. Pero primeramente quiero que veamos que su fe le dio esperanza ante un pasado y un presente oscuro. Y en Josué 2:1 nos dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Ahora, Rahab nos dice aquí, ella vivía en Jericó, ¿verdad? En Jericó era una ciudad pagana, una ciudad idólatra, una ciudad que estaba destinada al juicio divino. Y Rahab no solamente era una mujer cananea, que era considerada enemiga del pueblo de Dios, sino que además nos dice que era una ramera, o sea, que ella ejercía la prostitución. Y según la ley, Rahab no podía participar de las promesas que Dios le había hecho a Israel, porque el ser una ramera era una abominación para el Señor. Así que parecía que no había esperanza para esta mujer que vivía en una ciudad que ya estaba destinada a ser destruida, ¿verdad? Por causa de la corrupción que había ahí. Y ahora también quiero darles un poco de contexto para que podamos entender mejor esta historia de Rahab. Y tal vez muchos conocemos acerca de Abraham, que él fue conocido como el padre de la fe. Y debido a la fe y a la justicia de Abraham, Dios le había prometido a la nación de Israel esa tierra en la que vivía Rahab. Y cuando Rahab y su pueblo, cuando ellos se dieron cuenta que les dieron la noticia de que el pueblo de Israel venía para conquistar a Jericó, que era una ciudad muy conocida allí en Canaán, ellos, dice la palabra, que ellos temieron por sus vidas, porque ellos sabían que el mismo Dios que había liberado a su pueblo de Egipto, también les daría la victoria allí en Jericó. Así que nosotros podríamos decir, humanamente hablando, que no había esperanza para Rahab por la situación en la que ella se encontraba. Porque primeramente ella era una mujer extranjera, ¿verdad? Ella era cananea, como dije, era considerada enemiga del pueblo de Dios.
era una mujer inmoral, porque el ser ramera significaba que ella vivía en un estado permanente de impureza ritual, donde todo lo que ella tocaba se volvía impuro. Ser ramera también significaba que ella tendría que vivir en las márgenes, en las orillas de la ciudad. Y la palabra de Dios sí nos dice que ella vivía en el muro, porque obviamente cuando las ciudades eran atacadas, lo primero que atacaban eran las orillas, lo que estaba en las afueras de la ciudad. Y el ser ramera también significaba que su nombre sería borrado de las genealogías, o sea que no tendría reconocimiento. Y tercero, que ella vivía en una ciudad que ya estaba bajo condenación, pero más sin embargo, Dios la vio. Y aquí nosotros podemos aprender algo, que Dios no comienza con lo que nosotros somos, sino con lo que Él puede hacer en nosotros, porque nadie está demasiado lejos para alcanzar la gracia de Dios, ¿verdad? No hay pasado tan oscuro o tan sucio que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Así que podemos ver que Rahab tenía no solamente un pasado, sino un presente oscuro, pero su fe le dio esa esperanza. Y segundo, que su fe fue demostrada con obras. Y eso lo vemos en Josué 2, del 4 al 6. Dice, pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. O sea, a pesar de la desesperante situación en la que se encontraba Rahab, ella no se desesperó. Cuando los dos espías israelitas llegaron a su casa, ella los escondió del rey. Y así que vemos que ella demostró una gran valentía, ¿verdad? Al esconder a los espías del rey y a mentir, ¿verdad? Al rey de Jericó acerca de dónde ellos estaban, porque a pesar del riesgo, ¿verdad? Para ella misma y para su familia, ella escogió hacer lo correcto. Y esto nos demuestra que la fe verdadera actúa con valentía. Y después vemos que ella les pidió a los espías que se aseguraran, ¿verdad? De que ella y su familia se salvaran cuando Israel viniera a conquistar a Jericó. Y allí nosotros vemos que su fe la llevó a actuar con valentía, porque ella escondió a los espías, ¿verdad? Arriesgando su vida. Y porque si la descubrían, ella podía morir por traición. Y vemos que su fe no simplemente fue algo intelectual, sino que fue activa, ¿verdad? Había algo en su interior que le aseguraba que esa acción tenía propósito y esa era la fe que ella tenía. Y por eso ella aparece allí en esa lista de los héroes de la fe. Y más adelante podemos leer en Santiago 2:25, ahí también nos dice, asimismo también Rahab la ramera. Y luego hace la pregunta, dice, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? O sea, nos dice que su fe se manifestó por obras y la fe verdadera siempre va a producir obediencia, aunque nosotros sabemos que no somos salvos por obras, pero la fe que salva nunca viene sola, porque también ahí mismo en Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. Y nosotros sabemos que a Dios no le interesaba lo que Rahab había hecho en el pasado, no importaba en qué familia ella había nacido, en dónde ella vivía, lo que a Dios le importaba era que Rahab creyera, ¿verdad? En Dios, que ella creyera que Dios la podía salvar.
porque siendo gentil, siendo alguien que no era judía, a Rahab nunca se le habían garantizado esas promesas de Israel. Mas, sin embargo, ella creyó. Ella creyó que Dios podía hacer por ella lo que él había hecho por Israel. Y esa fe la impulsó a actuar, ¿verdad? Para hacer suyas esas promesas de Dios. Y fue ese acto de fe que la justificó, como dice ahí en Santiago a 2:25. Así que podemos ver que ella demostró su fe con obras. Y tercero, vemos que su fe nació al oír. Y en Josué 2:8 al 11 nos dice, antes que ellos, hablando de los espías, dice, se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Y lo dice una vez más, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. O sea, Rahab dijo algo muy importante aquí, ¿verdad? Ella dijo, yo sé que Jehová os ha dado esta tierra. O sea, ella estaba convencida de lo que Dios haría. Y podemos notar en esas palabras de Rahab la convicción que ella tenía, ¿verdad? De que Dios les daría a la tierra a los israelitas. Y esa fe que ella expresó con sus palabras nos indica que antes de que Rahab encontrara con los espías, que ella ya creía en el Dios de Israel, porque ella había escuchado de su poder, había oído de cómo él había salvado y había protegido a su pueblo, al pueblo de Israel. Y eso puso fe, eso puso esa convicción en su corazón de que Él era el Dios verdadero, porque ella nunca había visto el mar rojo abrirse, ella no había caminado por el desierto, ella nunca había estado en el Sinaí, pero ella había oído. Y la palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír. Y Rahab escuchó lo que Dios había hecho y ella creyó que el Dios de Israel era el único y verdadero Dios. Y Rahab, a pesar de no ser israelita, ella creía en Dios, porque ella confesó, ella dijo, Jehová, vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y ella estaba ahí declarando la soberanía absoluta de Dios, aunque tal vez lo hizo inconscientemente, ¿verdad? Sin pensarlo, porque en una ciudad que estaba llena de ídolos, Rahab reconoció al único Dios verdadero. Y esa fe la llevó a proteger a los espías de Israel. Y hoy en día hay muchas personas que sí han oído el evangelio, han oído de lo que Dios ha hecho, han oído de lo que Dios puede hacer, pero no todos han creído. Y Rahab no solamente creyó, sino que ella no solamente oyó, sino que ella creyó en fe, ¿verdad? Aunque ella misma no lo había visto. Y eso es lo que nos dice Hebreos 11:1, ¿verdad? Esa convicción de lo que no se ve. Así como Jesús también le dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Así que ahí vemos que su fe vino por el oír. Y cuarto, vemos que su fe la llevó a creer que Dios la protegería y la salvaría. Y ese cordón rojo que era un símbolo de protección y salvación para Rahab. Y vemos esto en Josué 2 del 18 al 21. Nos dice,
He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Dice, cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Y ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. O sea que los espías hicieron un juramento con Rahab y le dieron una señal, ¿verdad? Y esa señal era ese cordón rojo que debía ella colgar en su ventana. Y cuando viniera el juicio sobre Jericó, esa señal la salvaría no solamente a ella, sino a todos los que estuvieran dentro de su casa. Así como en la Pascua, que la sangre del cordero se puso en los postes y en el dintel de las casas de los israelitas para protegerlos del juicio de Dios. Así también ese cordón de grana era como un tipo de la sangre de Cristo, ¿verdad? Que señalaba salvación. Y Rahab creyó en fe y ella dijo, sea así como habéis dicho. Aunque las cosas tal vez parecían imposibles, pero Rahab tenía esperanza. Ella tuvo esa fe de que Dios podía salvarla a ella y a toda su familia. Y el juicio eventualmente cayó sobre Jericó, ¿verdad? Pero donde estaba esa señal, ese cordón rojo, allí hubo esa misericordia. Y hoy también hay una señal y esa señal es la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Y el juicio viene sobre el mundo, pero los que están cubiertos con la sangre de Cristo serán salvos. ¿Verdad? Y esa es la salvación de Rahab nos demuestra que aún cuando Dios esté preparando el juicio, que Él se agrada de los que le temen y de los que hacen justicia, así como lo hizo Rahab. Ahora, este juramento que hicieron los espías con Rahab tenía obviamente dos partes, ¿verdad? Había una responsabilidad que le correspondía a ellos y otra que le correspondía a Rahab. Ahora, ¿cuál era la responsabilidad de Rahab? Y yo leí una vez que responsabilidad es mi respuesta a la habilidad de Dios. Y Rahab respondió a la habilidad de Dios, a lo que él podía hacer. Y ella colgó ese cordón rojo en la ventana de su casa. Ella mantuvo a toda su familia adentro creyendo que Dios los salvaría. Ella cumplió su parte del acuerdo y así demostró su lealtad a no solo a su familia, sino a los espías y por lo tanto también a Dios. Pero también es importante reconocer que Rahab tuvo que esperar pacientemente para que Dios actuara. Porque si recordamos la historia, ella no conocía acerca de las instrucciones que ellos tenían acerca de marchar por 7 días alrededor de Jericó. Pero esa espera de Rahab nos anima, ¿verdad? También a esperar pacientemente el tiempo perfecto de Dios en respuesta a nuestras peticiones también. Porque sabemos que esperar no es algo que nos gusta hacer, no es algo placentero, pero lo hacemos a diario, ¿verdad? Siempre hay algo que estamos esperando. Puede ser que vamos a esperar en un consultorio médico, en el tráfico, en alguna fila para pagar, en alguna tienda. Pero usualmente cuando nosotros estamos esperando, nuestro enfoque no es en la espera misma, sino en el resultado, ¿verdad? En lo que vamos a obtener de esa espera. Y cuando nosotros esperamos en el Señor, es para nuestro bien. El Salmo 27:14 nos dice que esperar en el Señor fortalecerá nuestro corazón. Porque cuando estamos
esperando en Dios, eso nos fortalece porque durante ese tiempo de espera, cuando le buscamos, ¿verdad? Para una situación en nuestras vidas, eh, nuestra relación con Él se fortalece en esos tiempos, en la medida que nosotros aprendemos a confiar en su tiempo, ¿verdad? En el tiempo de Él. Y ahora, esa era la responsabilidad de Rahab, ¿verdad? Esperar y confiar. Pero había una responsabilidad también que le correspondía a los espías, de que cuando ellos fueran a destruir a la ciudad de Jericó, ellos tenían que buscar ese cordón rojo, ¿verdad? Y salvar a Rahab y a todos los que estuvieran adentro de su casa. Y así lo hicieron. Ellos sacaron a Rahab, a toda su familia fuera de la ciudad antes de destruirla, porque nos dice allí que ellos le prendieron fuego a la ciudad. Pero en Josué 6, 22 y 23 nos dice, mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. O sea, todos estuvieron a salvo gracias a la fe de Rahab. Y por último, vemos que su fe la llevó a ser transformada por la gracia de Dios. Amén. Y en Josué 6:25 nos dice que dice, mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Pero la historia no termina ahí porque Rahab no solamente fue salvada del juicio, sino que ella fue incorporada al pueblo de Dios, ¿verdad? Y después ella se casó y lo más impresionante es que Rahab llegó a ser la tatarabuela del rey David, ¿verdad? De cuyo linaje descendió el Salvador de la humanidad, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 1 de Mateo vemos que su nombre aparece en la genealogía de Jesús. Cuando ya les mencioné que el ser ramera significaba que su nombre sería borrado de las genealogías. Pero ahora Rahab, la ramera, la mujer que tenía un pasado oscuro, ahora formaba parte del linaje del Salvador del mundo. Y eso solamente lo puede hacer la gracia de Dios, ¿verdad? Porque Dios no solamente perdona nuestros pecados, Dios restaura, Dios transforma, Dios salva, Dios nos da un propósito eterno. Y aunque inicialmente era una ramera, pero Rahab cambió su vida, ¿verdad? Al convertirse, al entrar en esa genealogía de Jesús. Y eso nos demuestra que cualquier persona puede cambiar y puede ser transformada y usada por Dios para sus propósitos. Y Dios transforma a nuestro pasado en testimonio de su gloria, ¿verdad? Y en esta historia de Rahab vemos una fe verdadera, una fe que salva, que transforma, porque es importante saber que la fe verdadera consiste en tres cosas, lo que podemos llamar también las tres Cs, ¿verdad? Consiste en un conocimiento del Evangelio, ¿verdad? Porque debemos conocer acerca del plan de Dios para salvar a los pecadores, porque todos hemos pecado y el pecado nos separa de Dios. Y vemos que Rahab tenía ese conocimiento, ella conocía de lo que Dios había hecho, ella conocía que Él la podía salvar, conocía acerca de ese plan, ¿verdad? De salvación para su vida. Y segundo, es una convicción del Evangelio.
el saber y el creer que el evangelio es verdad, ¿verdad? Y Rahab, ella creyó, ella estaba plenamente convencida de quién era el verdadero Dios y de lo que él podía, estaba convencida de que Dios la protegería y la salvaría. Y tercero, consiste también de un compromiso, ¿verdad? Un compromiso con el Señor. Y eso también significa o implica también que habrá una evidencia, ¿verdad? De una transformación en la vida. Y aunque nosotros sabemos que la salvación es gratuita, que no es por las obras que nosotros hagamos, pero las obras son la manifestación de nuestra salvación. Y la fe verdadera tiene un compromiso con el Señor hasta el fin, ¿verdad? Y nosotros vemos que hubo una verdadera transformación en la vida de Rahab. Ella pasó de ser una mujer ramera a ser una mujer que pertenecía al linaje del Salvador del mundo, ¿verdad? Ella fue mencionada allí en la genealogía de Jesucristo y ella aparece también en la lista de los héroes de la fe. De ser una mujer extranjera, ella llegó a formar parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Y así ella pudo también participar de las promesas de Dios, al igual que los israelitas. Ahora quizás alguien que esté escuchando todavía piensa que su pasado la descalifica. Pero yo le recuerdo que la misma gracia que salvó a Rahab sigue salvando hoy, que Cristo sigue rescatando vidas en medio del juicio, porque Cristo no cambia. Dice su palabra que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora, en la actualidad, en este tiempo, tal vez nuestra preocupación no sea que nuestra ciudad está siendo sitiada o que estamos enfrentándonos a la muerte, como sucedió con Rahab, pero la palabra de Dios sí nos dice que la paga del pecado es muerte. Y todos hemos pecado, pero si estamos dispuestos a creer, ¿verdad? A tener esa fe que tuvo Rahab, ¿verdad? Dios también tiene un plan para salvarnos de esa destrucción y nos hace herederas de sus promesas. Y hoy quiero compartir una última escritura con ustedes que se encuentra en Tito, capítulo 2, versos 11 al 14, y dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto significa que al igual que Rahab, nuestra fe nos llevará a actuar. ¿Actuar en qué manera tal vez podemos decir? No como nos dice aquí, a negar la impiedad, a negar los deseos mundanos a los que somos tentados cada día, ¿verdad? Y este ejemplo de Rahab es un testimonio para nosotros hoy, ¿verdad? Enseñándonos que no importa cómo haya sido nuestro pasado o lo oscuro que tal vez parezca nuestro presente, a que la fe en Dios y la obediencia a su palabra nos salvarán de la destrucción del pecado y nos darán un futuro, ¿verdad? Y una esperanza en el reino de Dios. Y nosotros podemos decir que Dios amaba a Rahab, que Él conocía lo que ella estaba pasando en su vida y Él era capaz de hacer algo al respecto. Y que cuando ella se arriesgó en fe, Dios la guardó. Ella confió que Dios la rescataría y Él lo hizo. Y de la misma manera también a nosotros nos toca esperar y confiar en Dios.
¿verdad? Y él no solamente salvó su vida, sino que le perdonó su pasado, ¿verdad? Y le dio un nuevo futuro. Y ella escogió a confiar en Dios en vez de someterse al miedo, como el resto de su pueblo que dice que ellos estaban atemorizados. Pero de la misma manera, tu mujer que me escuchas, puedes estar segura de que Dios perdona tu pasado y que te da un nuevo futuro. Y en cualquier situación que te puedas encontrar, tú puedes contar con estas verdades, que Dios te ama, Dios sabe por lo que estás pasando y que Dios puede cambiar y transformar tu vida. Así que a nosotras, así que así como Rahab, que nosotras también podamos ser esas mujeres marcadas por una fe verdadera, ¿verdad? Una fe que salva y que transforma nuestras vidas. Amén. Y antes de entregar el tiempo a nuestra hermana Lupe, quisiera orar por cualquier persona que esté escuchando en este momento. Amén. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu grande amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, y por tu gracia que nos ha salvado. Yo te doy gracias por cada mujer, Señor, cada persona que estuvo escuchando, Señor, o que escuchará, Señor, en algún futuro, Señor. Yo te pido, Padre, que tú bendigas sus vidas, Señor. Tú conoces las necesidades de cada una, Señor. Que seas tú, Padre Santo, supliendo cada necesidad, Señor, sean esas necesidades físicas, sean emocionales, sean espirituales, Señor, que seas tú, Señor, supliendo, Señor, llenando cada necesidad, Señor. Que tu palabra, Señor, haya caído en una tierra fértil, Señor, y que pueda producir frutos, Señor, en cada vida. Yo te pido, Señor, por aquella persona que tal vez se siente indigna, Señor, que tú seas, Señor, recordándole, Señor, que tú le amas, Señor, y que siempre estás dispuesto a perdonar nuestros pecados, a limpiarnos de toda maldad, Señor. Gracias te doy, Señor, porque sabemos que así como tú transformaste la vida de Rahab, Señor, que tú puedes transformar también nuestra vida, Señor, sin importar nuestro pasado, Señor, y que tú nos conviertes, Señor, en tus hijas, Señor, y que así nosotros podemos recibir, Señor, y participar de tus promesas. Yo te doy gracias, Señor, por recordarnos en esta tarde que la fe verdadera no solamente cree, sino que actúa, que se pone en acción, Señor, porque tu palabra nos dice que la fe sin obras es muerta. Oh, a ti sea toda la honra, Señor, y toda la gloria, hoy y para siempre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Qué tremendo mensaje de la palabra de Dios sobre la vida de Rahab. Ah, nosotras podemos, muchas de nosotros podemos relacionarnos y darnos cuenta de que un día encontramos a nuestro Salvador y su gracia, su favor, su misericordia Amén. se manifestó hacia nosotras. Ah, fíjate, Anabel, que tú estabas mencionando esos versículos tan poderosos, porque son poderosos porque lo traen a uno a la realidad. Dice la palabra de Dios, dijiste que todos hemos pecado y dijiste que la paga del pecado es muerte. Cuando uno vive la vida sin Cristo, uno piensa que anda bien y que está bien y la demás gente lo mira que no, que no está bien. Y así yo creía que no había pecado en mí o no había habido esa reflexión de la palabra en mi corazón. Pero cuando viene Cristo, y viene con ese amor y te lo extiende y tú reconoces que Él murió por ti en la cruz del Calvario y que ese sacrificio que hizo Él, tú o yo lo debíamos
de haber pagado, porque él no merecía la muerte, él no merecía esa cruz, mas sin embargo, él se dio a sí mismo por amor. Y cuando reconoce uno eso, qué grandioso es, porque Dios lo transforma a uno. No es que uno a la fuerza diga, oh no, pues, y ahora sí me voy a portar bien. Es que ya me di cuenta. No, no es así, sino que uno se da a Cristo con todo su corazón, se arrepiente de sus pecados y es cuando está esa transformación. No es que a la fuerza voy a tratar de portarme bien o hacer mejor, sino es Cristo Jesús en tu corazón y el Espíritu Santo sellándote. Ahora eres propiedad de Cristo y esa transformación viene porque viene. Yo decía que yo no tenía pecado y hablaba 60-70% malo y lo demás bueno. Y según yo todo estaba bien. ¿Y para qué le sigo? Pero me puedo relacionar con Rab, que miré el amor de Dios porque se manifestó a mi corazón y así muchas de ustedes yo creo que se relacionan. El Señor vino, nos salvó, nos cambió, nos transformó y lo más hermoso que dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y eso es lo que le sucedió a Rahab. Qué maravilloso fue eso, que no solamente fue ella, sino toda su familia fue salva. Y esa promesa no nomás era para ella, de que te vamos a proteger si pones ese cordón, sino es para todas nosotras la fe a la salvadora para nuestra familia, porque creemos a las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que si tú tienes un hijo, un esposo, un sobrino, alguien que no conoce de Cristo, también la salvación es para ellos, no solamente para ti. Y en esa confianza estamos en nuestro Señor Jesús. Muchas gracias, mi amada hermana Anabel. Qué gozo es tenerte aquí desde que te conocí en la escuela bíblica y luego ahora ya estamos trabajando juntas ahí en la iglesia. Ah, Nomás nos miramos, nos saludamos y nos sonreímos, pero gloria a Dios que aquí estás con nosotros compartiendo la palabra y me gozo cada vez que estás aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias ¿Quieres también decir? por la oportunidad que me da de compartir la palabra. Mm, pues es un gozo tenerte y gracias por decir siempre que sí. Y bueno, tenemos algunas personas aquí. Está María Luisa Godínez desde allá de Tijuana. Muchos saludos. Está la pastora Cecia de Mexicali, pues Cecia Quintana también nos manda saludos. Está la pastora, mi mejor amiga Lucy Cortés, muchos saludos, nos manda saludar. También está la hermana Mari de Lara, de allá del centro, California. Muchos saludos, hermana. También vino la hermana Sandra Hernández, también aquí estuvo. ¿Te acuerdas que preguntó que en dónde Sí. vas a compartir? Aquí está también, está la hermana Blanca Rojas. Muchos saludos a cada uno de los que están aquí. Está Marta Benavides. Marta, muchos saludos. Nuestra amada hermana Dolly Ramos también. Saludos a ahí donde está mi hermana. Este, Miré más personas. Está Verónica Noriega, muchos saludos. También nos mandó saludar. Noemí Mazú. Está Iris Piñero y me gustó lo que puso desde Uruguay. Ella está en Uruguay y ya es más tarde allá y dice, buenas noches, hermanas. Yo acostada escuchando palabra de Dios a través de ustedes. Bendiciones. Qué bendición poder llegar hasta tu casa, mi amada. ah, Iris Piñero, una bendición estar cada martes contigo y que tú estés con nosotras. Está la pastora Liliana Salcedo, está la hermana Chiquito, ah, a no sé quién más, pero bueno, muchos saludos a todos los que nos acompañaron en esta tarde. Qué bendición. Compartan la página, para que sea de bendición a alguien más y estamos muy agradecidos con ustedes porque nos acompañan cada martes. Inviten a alguien más, hagan tag a alguien más para que también siga escuchando esta palabra. Y bueno,
para el próximo martes yo estaré compartiendo la palabra. Espero que me acompañe Isela, que también puede estar aquí conmigo. Y el siguiente martes mi hija Rubí va a estar aquí con nosotros compartiendo la palabra. Pero antes de irnos, quiero recordarles que este viernes y este sábado vamos a tener nuestra conferencia. Tenemos unos minutitos, Anabel, platícanos tantito de la conferencia, tú que eres una de las que estás ahí bien entrada en el grupo de mujeres de nuestra iglesia con la hermana Noemi. Pues sí, como ya nos dijo, va a ser este viernes y este sábado. Inicia el viernes a las 7 de la tarde, y está como el tema de la mujer fructífera, y creo que todas queremos ser esas mujeres fructíferas, así que va a ser de bendición para todas nosotras. Y las animamos a todas las que no se han inscrito todavía que lo hagan lo más pronto posible, porque eso nos ayuda también a nosotros para saber, para lo de la comida, porque el día sábado se va a proveer un desayuno continental en la mañana, a las 8 de la mañana, y a las 12 de la tarde un lonche también, así que para que podamos tener suficiente. Por eso es importante de que las personas se registren y así tener una cantidad más o menos de las personas que van a estar asistiendo. Y pues sí, va a ser de bendición y las animamos a todas que puedan estar allí para recibir esa bendición. Amén. Están todas invitadas, está diciendo Noemí, nuestra líder de damas aquí. Están todas invitadas. Claro que todas están bien que más que invitadas. Y a nuestras predicadoras va a estar la pastora, directora del Instituto Seminario Betania de Tijuana. Aquí va a estar con nosotros compartiendo la palabra Cintia Ramírez. Y también estará la doctora Carmen Rivera, que también es nuestra profesora acá en LATS y a veces en LABI, y es un gozo siempre escucharla. Y estará nuestra pastora del Centro California, nuestra pastora Mónica Merino. Así es de que vamos a gozarnos con lo que ellas van a traer de la palabra y también gozarnos en estar aquí juntas. ah, ah, Conviviendo, conociéndonos más en persona, y va a ser un gozo tenerlas en Templo Victoria Catedral. Si tienen alguna pregunta, pues nos la pueden hacer y yo ahí en mi página y aquí en esta página ya puse el flyer y ahí está el QR code y con ese nomás le toman una foto y directamente te puedes registrar. Bien fácil de registrarse. Y bueno, buenas noches, muchas gracias. Y aquí está mi amiga Rode, desde Ensenada, Rode. Muchas bendiciones, qué gozo que estás aquí con nosotros, escuchándonos. I love you, amiga. Bendiciones a todos y buenas noches. Hasta el próximo martes. Gracias. Y a las que van, las miramos el viernes. Bye, Anabel. Anabel. Ay, Dios le bendiga. Dios te bendiga. Bye.